por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Así comienza Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30, 1130 AM y por la radio cooperativa.uy. Y también nos pueden ver en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, Crisol. Desde los controles técnicos, nuestro operador Eduardo Pájaro Fernández, además aportando sus conocimientos informáticos Agustín Bérgolo, y en la conducción Josiana Fernández Lavie, quien habla, Alfredo Rivera, y en el banco suplentes, Waldir Tavares y José Olivera en la producción. ¿Cómo andás, Josiana? Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, bien, acá, esperando la lluvia. Ay, esperando que llueva, sí, por favor. Esperando la lluvia. Hoy tenemos unas cuantas noticias, pero además vamos a tener en el segundo bloque y en el tercer bloque a nuestra invitada de hoy, que va a ser Denis Legrand, que es coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, del Programa Socioeducativo de Salud en Cárceles y editora de Feminismos en la Diaria. Pero esto para dentro de unos minutos, así que estén atentos. Líneas de comunicación para quienes quieran comunicarse con nosotros. Para quienes quieran comunicarse, pueden hacerlo por mensaje al 091-028-578, repito, 091-028-578, o por correo a crisolahaciendomemoria@gmail.com. Nuestra página, crisol.blogspot.com, y nuestra sede social en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso. Muy bien, recordarles que los asociados a Crisol tienen derecho a los convenios que Crisol ha firmado, ¿verdad, Josiana? Sí, convenios con SWAT, Caminos, Previsión, Procardias. Por más información se pueden comunicar con Tito López al 2408-4465 o al 099-408-655. Muy bien. A ver, repítame las líneas de comunicación, porque yo estoy medio viejito y ya pierdo la memoria. Te repito, por mensajes al 091-028-578. Muy bien. Y por correo a crisolahaciendomemoria@gmail.com. Bueno, tenemos algunas noticias al comienzo, algunas que están en desarrollo, como se dice comúnmente, noticias en desarrollo, porque hace un par de días se entregó en España a uno de los prófugos de la justicia por delitos de lesa humanidad, y estamos hablando del coronel Ferro, el coronel retirado Eduardo Augusto Ferro, que desde hace tiempo se había escapado de la justicia, se había escapado inclusive en España, etcétera. Estaba requerido internacionalmente, también ahora había orden de detención por las agencias internacionales policiales, etcétera. Y bueno, este hombre estaba prófugo, pero resulta ser que se entregó en España. Y vamos a ver después, al final de esta pequeña crónica, cuál fue el motivo final por el que se entregó. Y en eso tiene mucho que ver los contactos que hizo Crisol y la presión que hizo Crisol también en algunas cuestiones. Pero para comenzar esta pequeña crónica, tenemos una pequeña grabación que gracias a nuestras fuentes la pudimos conseguir en momentos que él se quería entregar. Adelante. Hoy estoy a las 9:15 del día 27. Te informo que cuando quiera dar el grito de alerta a los periodistas, a los que sean, Lesa puede ser uno, Interpol, me entregué a Interpol, ¿no? O sea, ya hablé con el comisario mayor Walter Ostochi de Interpol, me comunicó el abogado Bustamante, que es ex policía, y bueno, me entrego a Interpol, me van a venir a buscar, no sé si dentro de un rato o mañana de mañana. Y bueno, se inicia el trámite, me dijo que sí, que se lo iba a abreviar a lo máximo posible, porque obviamente si yo me entrego no había conflicto ahí. Soy yo el que me entrego a las autoridades.
Muy bien, a todo esto, bueno, el hombre se entregaba ahí con algunos contactos personales que tenía, y además pedía que algún periodista amigo difundiera exactamente. Bueno, nos llegó esta grabación por el amigo Fuentes, como se dice comúnmente, y inmediatamente fue entrevistado nuestro presidente, el presidente de Crisol, de la Asociación de Expresas de Presos Políticos, Gastón Grisoni, que hacía declaraciones para M24 y, bueno, decía varias cosas, ¿no? Por ejemplo, de que la Suprema Corte de Justicia no ha, ¿cómo es que se llama? Se ha puesto las pilas, ¿no, Josiana? Sí, también hay que recordar que el coronel retirado Eduardo Augusto Ferro era buscado por delitos de lesa humanidad, estuvo involucrado en el Plan Cóndor y también era solicitado por la justicia por el secuestro y la desaparición del militante comunista Oscar Tassino en 1977. Sí, ¿y qué más? Tenía cosas, ¿no? Sí, tenía bastante y bueno... El presidente de Crisol, Gastón Grisoni, señaló que se desconocen los motivos que lo impulsan a regresar al país, sabiendo que seguramente va a ir preso por los crímenes cometidos de lesa humanidad. Muy bien, escuchemos lo que decía Gastón Grisoni, presidente de Crisol. Él manifestó su voluntad de entregarse a las autoridades luego de estar más de 3 años en la clandestinidad viviendo en Valencia. Se desconocen los motivos que lo impulsan a regresar al país, sabiendo de que seguramente va a ir preso. Seguramente debe tener expectativas distintas a las que tenía cuando él se fugó del país. No en vano el Cabildo Abierto está planteando insistentemente la necesidad de aprobar una ley de caducidad para contemplar a casos como Ferro y otros que ya están procesados, a los cuales también se quiere indultar. Estos delitos por los cuales se los persigue son crímenes de lesa humanidad. Más allá de que la Suprema Corte de Justicia tiene un punto de vista pre-Nuremberg, lo cierto es que a partir del Tribunal de Nuremberg, los asesinatos, los crímenes, las torturas, las violaciones, los abusos sexuales, cuando son masivos, sistemáticos, generalizados sobre una población civil, son crímenes de lesa humanidad que no pueden ser de ninguna manera amnistiados. No prescriben con el paso del tiempo y el ejemplo de la persecución de los criminales nazis es elocuente a nivel internacional. ¿Es posible que Ferro esté considerando la posibilidad de volver al país porque haya algún acuerdo para no ser juzgado? Bueno, cada uno saca las conclusiones que entiende pertinentes. Nosotros pensamos que él tiene que ir preso porque el pueblo uruguayo masivamente ya ha venido luchando para que haya verdad y haya justicia. En este sentido hay que tener muy presente que la dictadura militar se basó en una hipertrofia de las Fuerzas Armadas que duplicaron casi el número de sus efectivos y en el desarrollo de un aparato represivo especializado con individuos como Rama, Gabazo, Manuel Cordero y el propio coronel Ferro, que está involucrado en todas las peores acciones criminales que llevó a cabo el terrorismo de Estado. Es difícil pensar que no vaya a ir preso, tiene que ir preso porque la investigación, el esclarecimiento y la sanción de estas graves violaciones es el camino para que no vuelvan a ocurrir. No hay venganza cuando se reclama verdad y se reclama justicia. Y son estas personas los que son responsables de las desapariciones y tienen en su poder la información. En todo caso, lo que tiene que actuar la justicia, los operadores judiciales, superando las amenazas, las presiones como las que en su momento ejerció el Comando Barnett, para investigar, esclarecer y seguir avanzando para generar los anticuerpos que impidan que hechos tan deleznables puedan volver a ocurrir. Nosotros entendemos que la Suprema Corte de Justicia tiene que modificar su punto de vista, tiene que actualizarse y darle rango de crímenes de lesa humanidad, como lo hace la doctrina internacional, a estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que se llevaron adelante desde el 15 de abril de 1972 hasta el fin de la dictadura cívico-militar. Muy bien, y ahí teníamos entonces las declaraciones de Gastón Grisoni.
presidente de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Bueno, con esta situación de Ferro. Pero, ¿qué pasa? Después de esta declaración de Grisoni, apareció una nota reveladora en El Observador, una columna de Leonardo Abercon, que dice: el coronel Ferro se entregó tras fracasar en gestión para cobrar su jubilación. Parece que la cosa era por plata. ¿Y por qué viene este asunto? Nosotros decíamos que Crisol ha estado haciendo gestiones constantemente sobre el tema de cómo los prófugos de la justicia, de los delitos de lesa humanidad, siguen cobrando su jubilación estando prófugos. E inclusive en las semanas anteriores, ¿se acuerda de Oceana? El caso con el ascendido a general, el ex coronel Fernández, del cuartel de Rivera, que entraba el prófugo Matos Narbondo desde Santana del Libramento a hacer fe de vida dentro del cuartel, estaba prófugo y departía con el comandante del cuartel, y este señor del cuartel después fue ascendido a general en semanas anteriores. Increíble. Bueno, Crisol lo ha cuestionado, pero también Crisol ha hecho gestiones para que estos prófugos de la justicia, si no se presentan a la justicia que los requiere, mientras estén prófugos no puedan cobrar su jubilación. Y parece que algo ha dado sus frutos en este aspecto, porque parece que este hombre se entrega por plata. Recordar, entre uno de sus tantos delitos, que está acusado de la muerte, tortura y desaparición física de Óscar Tassino Astezú, que en fin, era dirigente de AUTE, era militante del Partido Comunista, y bueno, y tiene varias acusaciones de torturas y varios etcéteras. Y es importante lo que dice Gastón Grisoni sobre el tema de que la Suprema Corte de Justicia tiene que ponerse al día, ¿no? Porque eso son delitos de lesa humanidad y está llevando adelante toda su concepción con concepciones pre-Nuremberg, como decía. Y hablando de... porque mire, esto no terminó acá. No para esto. No para, es impresionante. Porque cuando pensábamos que todo terminaba, el hombre se entregaba para poder cobrar su jubilación, aparece un capitán retirado que va a denunciar por difamación a Ferro cuando Interpol lo traiga al país. Porque parece que Ferro, en alguna oportunidad que ya estaba prófugo, lo acusó a él de hacer tráfico de armas. Entonces, ¿a quién nos referimos? Entrevista a Erosa, el capitán retirado Héctor Erosa, que le va a hacer una denuncia por difamación. O sea que esto sigue, está en desarrollo, es impresionante, ¿no? Pensábamos que era una noticia cortita, que se había entregado, no, era por plata y además hay acusaciones por difamación. Bueno, es impresionante. Continuará, como dicen a veces las seriales, ¿no? Continuará. En el próximo episodio. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? A mí, antes de seguir con las noticias, me gustaría mandarle un saludo a Chela, que nos mandó un mensaje, puso arriba: compañeros, siempre unidos para luchar por los derechos de todos. Un abrazo, así que un abrazo enorme a Chela, que la queremos un montón. Un montón. Sí, tenemos además mensajes de la semana pasada, que después vamos a leer. A raíz de los tribunales de Nuremberg, es importante recordar que el 27 de febrero pasado, hace 2 días, se conmemoraron los 76 años de la liberación por parte del ejército soviético del campo de concentración de Auschwitz. ¿Y por qué hacemos referencia nosotros a esto? Porque después de 76 años se siguen persiguiendo y juzgando a los criminales nazis de lesa humanidad. ¿Por qué aquí hemos escuchado constantemente, y ahora hay una iniciativa ahí nuevamente para la impunidad de los perpetradores de los delitos de lesa humanidad, como diciendo, no, pasó mucho tiempo, vulgarizando absolutamente esta situación? Entonces nos parece importante recordar que esta situación no es vulgarizada a nivel internacional y que se siguen buscando a los criminales, así pasen 100 años, si han sobrevivido. Importante recordar este acontecimiento, además del holocausto del pueblo judío, que nos parece que es muy importante. Bueno, ¿qué más tenemos, Josiana? Bueno, tenemos también el evento Una Flor para Miguel. Hoy viernes se cumplen 39 años desde la desaparición forzada de Miguel Mato. Para mantener viva su memoria y su lucha, de 10 a 20 horas se invita a depositar flores en su homenaje en la placa a su memoria ubicada en la avenida 8 de octubre, esquina Larravide. Muy bien. Recordemos que su hija, Verónica Mato, que es actualmente diputada por el Frente Amplio, que es mujer, artista, madre,
luchadora feminista e incansable luchadora social, haciendo honor a su padre, además Miguel Ángel Mato Fagián. Seguramente además es una amiga de la casa de Crisol y seguramente en alguna otra oportunidad la vamos a tener por aquí. Bueno. Así que bueno, eso, de 10 a 20 horas. Sí, muy bien. A ver, repítame en qué lugar era. De 10 a 20 horas en la placa a su memoria, que está ubicada en la avenida 8 de octubre, esquina Larravín. Bueno, y continúa la campaña por la recolección de firmas para la derogación de los 135 artículos de la LUC. ¿Verdad? Sí, recordarles, como siempre, la otra vuelta hacíamos una enumeración de algunos de los temas, pero hay uno, por ejemplo, que es tremendo, que es el tema de la libertad financiera, lo cual introduce, no vamos ahora a desarrollarlo, pero introduce una opacidad financiera tremenda, porque además de momento los empleadores se les da herramientas para evadir impuestos, para pagar en negro. Abundaremos en esta información en los próximos programas. Totalmente. Muy bien. También hubo otra noticia de carácter económico, ¿no, Josiana? Porque se modificó la forma de calcular la BPC. ¿Sí? Contame un poco que vos estuviste investigando del tema. La base de prestaciones, sí, la BPC, por la cual se mide y se dan, según está dispuesto por la ley, las autoridades pueden actualizar la BPC, que es la base de prestación y contribución, que es el indicador, además, Josiana, con la que se definen algunos impuestos, según la evaluación de la inflación. Sin embargo, este año el gobierno modificó este criterio y la BPC se actualizará en base al índice medio de salarios. Y yo lo voy a hacer simple y rápido. Antes se medía por la inflación. Sí. O sea que con la BPC uno recuperaba, sí, estaba acorde. Pero ahora se va a medir con el salario. O sea, si el salario se sube por debajo de la inflación, vamos a ir perdiendo, ¿no? Está muy embromada la cosa desde el punto de vista económico. Seguramente vamos a tener a Olescar nuevamente en alguna oportunidad por acá, que es economista. Después tenemos una comunicación, esto es de Crisol, una carta que le envió a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, a su presidenta, a la señora Virginia Martínez. Es una carta de disculpas, y dice en su primer párrafo, en nombre de la institución que representamos, o sea, Crisol, solicitamos disculpas por haber interferido en el trabajo que ustedes vienen desarrollando, especialmente en el caso de la colocación de la placa en el batallón Rocha. No fue nuestra intención sustituir a la comisión, interferir en ella, pasar por encima de su autoridad, ni realizar gestiones paralelas. Por lo demás, existe abundante documentación que demuestra fehacientemente que en ningún caso se actuó a sus espaldas y ustedes mismos la ha difundido. Nuestra institución tiene una larga experiencia en la colocación de placas de la memoria a lo largo del ancho del país, en diferentes unidades militares, Josiana, ¿no? Desde noviembre de 2009 integramos la Comisión Especial de la Ley 18.596, ley promovida e iniciativa de nuestro colectivo, y participamos en dichas actividades hasta la creación de la Comisión Nacional Honoraria del Sitio de la Memoria. ¿A qué viene todo esto? Bueno, la preocupación nos importa, además, destacar que la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria no puede trasladar sus responsabilidades potencialmente complejas de acordar con el Ministerio de la colocación de placas a los peticionantes del lugar, obligándolos a dialogar de manera directa, sin ningún poder, con jerarcas militares, citándolos sin jerarquías civiles, presentes a dependencias donde fueron torturados en el pasado. Imagínense que yo sea un peticionante, Josiana, para la colocación de una placa y nadie me avisa y de repente suena el teléfono y me dicen, soy el coronel fulano de tal, ¿dónde quiere poner la placa? ¿Se imagina eso, no? Hermoso. No, tiene que haber una institución primero que esté en el medio, ¿no? Totalmente. Bueno, esas son pequeñas diferencias que son todas solucionables. Bueno, pero hubo una conferencia de prensa esta semana del presidente de la República. Cada vez que está hablando, cada vez hay que leer más entre líneas, porque todo puede ser muy simpático, muy políticamente correcto, pero es interesante escuchar y entender entre líneas, y para mí fue muy preocupante algunas cosas que dijo, pero bueno, dejemos a nuestro amigo Julio Toyos en su columna que manifieste alguna de sus preocupaciones. Adelante entonces con Julio Toyos. Ahora, en Haciendo Memoria, Julio Toyos. Confidencialidad y transparencia no van juntas. Transparencia no es una palabra para hacer gárgaras demagógicamente.
transparencia debe ser un dogma indisoluble en la conducción ciudadana. Este gobierno la ha usado tanto esa palabra que lo metió en un corral de ramas. No se puede hablar de transparencia en cada acto oficial como enlodando con la duda todo lo que se ha hecho antes. Ha sido la catapulta que provocó la destructiva grieta que fabricaron los que se unieron con el único fin de desplazar al último gobierno progresista. No importaba unir al partido militar con los que habían sufrido el ultraje de la inhabilitación de Wilson, ni juntar a ballistas que se decían principistas con otros que tenían el cangrejo debajo de la piedra. No importaba unir el discurso de Manini con el desengañado Talvi, y el mentir en toda campaña violó la imprescindible transparencia de una política honesta. Y no voy a perder mi tiempo, ni el de ustedes, en hablar de un jerarca del partido militar que funge en el BROU. Dejo como anécdota que el sujeto de Mentas está embargado por el Estado del cual es director. Ni relataré por extenso que siendo funcionario estatal le ha hecho un juicio al Estado en defensa de un casino. No me detendré en dicho fulano. Voy al tan llevado caso de las vacunas. No olvidar que valen de 32 a 5 dólares cada una. Y se anuncia que se utilizará la confidencialidad para no ventilar qué se paga, por qué se paga y a quién se paga. Entonces cae como un espantapájaros vencido por el tiempo la cristalinidad. Válido es aclarar que no pretendo echar sombras sobre las comisiones que se podrían pagar en estos millonarios negocios, porque en un mundo donde los trabajadores y jubilados se empobrecen, los laboratorios se recontraenriquecen con la pandemia, y conste que no aludo a que sea plandemia. Las vacunas, imprescindibles para el mundo, se han convertido en un negocio con confidencialidad. No lo digo yo, lo dicen los que firman los contratos. Son páginas que jamás se conocerán. Fue Julio Toyos en Haciendo Memoria. Bueno, lo dijo Julio Toyos, ¿no? Realmente preocupante algunas cuestiones. El otro día miraba la conferencia de prensa de Oceana y cuando un periodista le preguntó sobre la vacuna rusa, parece que le salía como un zampullido al presidente, una cosa rarísima. Bueno, pero ahora como dicen no hacer política, pero hacen política con eso, porque ya lo dijimos en otros programas, todas las vacunas son bienvenidas porque vienen todas de laboratorios probados internacionalmente y todas han publicado la primera y la segunda fase y todas están en tercera fase. O sea que la urgencia ha llevado a que se vacune con cualquiera de las vacunas que andan a la vuelta, que ya han sido aprobadas, pero, bueno, veamos cómo sigue esto. Además, la vacuna rusa es la que ya ha vacunado ya a millones de personas, ¿no? Contra toda la desinformación y contra toda la desinformación que decía que no ha publicado, cuando ha publicado en The Lancet en el mes de septiembre, ¿no? Bah, cosas veredes. Bueno, y finalmente, para terminar este bloque, tenemos, bueno, pero antes de terminar, muy preocupante las declaraciones de Guillermo Domenech queriendo reflotar la ley de caducidad, ¿no? Es tremendo, si bien nos parece que no hay apoyo de la coalición gobernante para esto, pero es gravísimo que se pretenda reflotar esto, ¿no? Pero dará para otros comentarios. Bueno, y finalizando este bloque, decíamos, tenemos alguna noticia de carácter internacional, ¿no? Porque, recuerda, hay una campaña para el premio Nobel. A ver, Luciana. Hay una campaña que está apoyada por personalidades uruguayas que nominan a los médicos cubanos al Premio Nobel de la Paz. Es una extensa lista de personalidades que entienden que los médicos cubanos merecen el Nobel por su labor solidaria e internacionalista. Entre ellos tenemos a varios senadores y senadoras como Charles Carrera, Ana Olivera, Lucía Topolansky, Oscar Andrade, Mario Vergara, Daniel Olesker, Gerardo Núñez,
tenemos una larga lista, como así personas pertenecientes a la UDELAR, e incluso el director del grupo de teatro de Galpón, Héctor Guido. Sí, tenemos a Marco Superville, tenemos a Henry Hengler, por ejemplo, del mundo de la ciencia. En fin, es una lista interminable de gente que apoya que la brigada, porque además la brigada se llama contingente Henry Riff, que va a cualquier parte del mundo que se la solicite a dar una mano. Y bueno, se pretende desde varias partes del mundo, se le ha pedido a la Comisión del Premio Nobel que sea aceptado. Además, los pedidos de los senadores ya fue recibido y con confirmación del Comité Nobel sobre el tema, ¿no? Ya han recibido la confirmación. Bueno, y con esto nos vamos a la primer tanda. Y no se vayan, porque después ¿a quién tenemos, Josiana? A la vuelta vamos a tener a Denis Legrand, coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, que es un programa socioeducativo y de salud en cárceles, y editora de Feminismos de la Diaria. Muy bien, bueno, adelante con la tanda y ya volvemos con más Haciendo Memoria, la audición de Crisol, Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30 1130 AM y por la radio cooperativa.uy. Además nos pueden ver en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, Crisol. Ya los estamos saludando ahí a la cámara, a todos los que nos están viendo. Bueno, y teníamos invitados, ¿no, Josiana? Sí, tenemos a Denis Legrand, coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, programa socioeducativo de salud en cárceles y editora de Feminismos de la Diaria. Buenos días, Denis. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, primero que nada, para las personas que capaz que no están tan en conocimiento, nos gustaría que nos contaras un poco sobre este proyecto tan significativo como Nada Crece a la Sombra, tu rol en él y bueno, y más o menos en qué está en este momento con esta situación tan especial como es la pandemia también. Bueno, Nada Crece a la Sombra es un proyecto socioeducativo y de salud en cárceles que surge en 2014 en el marco de la campaña de No a la Baja, en un momento que se hablaba mucho de la cárcel como solución a todo, en aquel momento para la cárcel en particular, para los adolescentes, para bajar la edad de imputabilidad penal. Y bueno, un poco lo que nos pasó es que nos relacionamos desde el territorio con las cárceles, nos dimos cuenta de que la realidad carcelaria trascendía ampliamente a lo que es el No a la Baja y a lo que es un plebiscito nacional, y creo que muchas veces del movimiento social pasa un poco esto, ¿no? Uno a veces se pone muy fervientemente a militar algunas causas, pero si nosotros no atamos las causas con el territorio, y poco le cambia la vida a la gente. Entonces creo que de alguna manera para nosotros fue un darnos cuenta de que había que hacer algo más, que teníamos que generar algo más, y tomamos en aquel momento un equipo que algunos de ellos, varios de ellos, la mayoría todavía se mantienen de ese equipo inicial, la decisión personal y política y profesional de un poco encaminar nuestras carreras hacia el estudio, de ese lugar hacia el análisis, hacia formarnos más en esto, tanto acá en Uruguay como afuera. La criminología acá en Uruguay es algo que es muy incipiente a nivel de formación, prácticamente no existe. Entonces, bueno, un poco la estrategia fue de desarrollar conocimiento alrededor de eso y empezar a desarrollar una propuesta que tuviera un correlato en el territorio. Básicamente trabajamos con talleres socioeducativos de lunes a viernes. Hasta el año pasado estuvimos en 2 cárceles, este año es probable que ampliemos a 4 cárceles. Estamos buscando un poco como la estrategia. También tenemos algunas propuestas específicas de salud, de todo lo que tiene que ver en particular con las mujeres privadas de libertad. Hicimos un diagnóstico participativo de salud en todas las cárceles del país donde hay mujeres. Los resultados son realmente preocupantes, ninguno es novedad. Este diagnóstico terminó el 27 de febrero del año pasado. Para mí el 2020 sigue ad eternum. Seguimos en marzo del 2020. El 27 de febrero de 2020, entonces de alguna manera también fue como la foto de cómo este gobierno recibía a nivel de salud la situación de las mujeres privadas de libertad. Después se estamos desarrollando aún un plan de salud sexual y reproductiva, en particular todas las mujeres privadas de libertad en todo el país están teniendo y van a tener al cierre de este proceso atención ginecológica integral. También situaciones muy preocupantes hemos visto en el día a día en la consulta, y después hacemos otras cosas. Con la Intendencia de Montevideo estamos también trabajando en un plan de urbanización
urbanización en el Concar. El Concar es la cárcel más grande del país y la más violenta. Construimos una plaza dentro de la cárcel. También se generaron algunas cuestiones que la verdad que parece joda y debería darnos vergüenza, pero el Concar hace 35 años que existe y hace 35 años que no había alumbrado público. Entonces, la gestión de de colocar el alumbrado público fue algo muy importante de la anterior gestión. En particular, Cristian Di Candia, como intendente de Montevideo, tomó personalmente este tema y este plan para llevar adelante algunas cuestiones que tienen que ver con decisión política, con voluntad política, pero realmente con levantar un tubo y que la gente haga lo mismo que hace, pero en ese otro barrio que es Santiago Vázquez. Porque recordemos que, primero, que Santiago Vázquez es uno de los barrios de Montevideo, después que además de las personas privadas de libertad, hay muchas personas que circulan alrededor de las cárceles, que tiene que ver con quienes trabajan, con las familias, y no podemos desconocer también que hay una realidad en Uruguay que es que hay 15.000 niñas y niños que tienen madres y padres en situación de privación de libertad. Estamos hablando de 15.000 niñas y niños que interactúan con la cárcel de alguna forma, sea desde la presencia en la visita, vivir toda esa violencia, hasta la ausencia y la distancia de todo lo que significa tener un familiar preso. Entonces creo estamos un poco como en esa estrategia. Actualmente estamos también articulando con la Intendencia de Canelones para empezar una propuesta de trabajo en la Unidad 7, una cárcel también muy olvidada, y después realmente nos dedicamos como el día a día a gestionar un poco la emergencia, ¿no? Esto de bueno, surgen muchísimas cosas, desde amenazas de muerte hasta cuestiones que tienen que ver con problemáticas de salud, desde tonterías hasta cosas que no son, bueno, tonterías. Desde, por ejemplo, gestionar que ACE pueda tener acercamiento con un privado de libertad para brindar, por ejemplo, el Ventolin, que parece una tontería, pero recordemos que hace menos de 2 años, en abril de 2018, murió una persona de 29 años en el Concar en un ataque de asma, hizo un paro respiratorio tras un ataque de asma. Tenemos entendido que además las enfermedades son más graves, o el porcentaje de enfermedades graves son más altas, inclusive con gente de muy poca edad. Son gente muy joven cuyas enfermedades prevalentes no solamente son mucho más altas, la tasa en general, la tasa de tuberculosis, por ejemplo, es 26 veces la de la población en el afuera, pero además también son cuerpos que del deterioro generan problemáticas de salud mucho más graves. Eso genera directamente un correlato en el costo de salud pública. Entonces, muchas veces, cuando desde algunos sectores se dicen, bueno, son presos, no hay que atenderlos, o ahora con esto de la vacunación, por ejemplo, que creo que muy correctamente el gobierno incluye a los privados de libertad dentro de las primeras fases del plan de vacunación que se está empezando a anunciar. Bueno, claramente uno es que las vacunas para los presos, porque los presos son una población que es privilegiada, es las vacunas para una población que es una población como la de todos los contextos de encierro. Los psiquiátricos también deberían estar incluidos dentro de esto, y todas las colonias de encierro, y también el INAU, sin duda, porque generan condiciones en sí mismas que tienen que ver con el contexto y que tienen que ver con problemáticas de salud en sí mismas. Además, también, sin ir más lejos, cualquier situación de salud que puede ser para el afuera una situación sumamente abordable, en la cárcel es una cuestión mucho más grave, que eso genera costos. Sin ir más lejos, asociado a estos casos de COVID que hubo este año en cárceles, que por suerte fueron muy pocos, y creo que la institución, los trabajadores del día a día trabajaron muy bien en la contención, tanto los operadores penitenciarios como los policías. Un hombre de 42 años terminó en CTI, estuvo en CTI mucho tiempo, ahora bajó a sala y no podían estabilizarlo, no podían, ya habían probado todas las cuestiones y no se podía. Estamos hablando de una persona que por su edad no debería tener, a priori, según lo que ha sido la cadena en Uruguay, según lo que han sido los casos en Uruguay, no debería tener mayores complicaciones, pero claramente un cuerpo de 42 años en la cárcel es un cuerpo de 75 en el afuera, porque el deterioro que uno ve en la cárcel son personas que probablemente tengan mi edad. Yo tengo 31 años y ya alguien de 31 años en la cárcel es un preso viejo. Entonces, son situaciones bien diferentes a las de la afuera. Sí, una pregunta que te quería hacer, pero además porque es muy sugestivo el nombre de la ONG, Nada crece a la sombra. Y es sugestivo porque está, me parece a mí, dando un mensaje de esa marginalidad, ese ocultamiento de determinados sectores de la sociedad, y uno ve como contrapartida a mucha gente que dice no, la pena de muerte, etcétera, etcétera, y los mismos que piden y se alarman por el tema de la inseguridad, de los asesinatos o de los robos o las rapiñas, ignoran las causas que los generan constantemente. ¿Cómo es la composición en la cárcel de quienes están privados de libertad?
haciendo ilusión a eso que planteabas del nombre. El nombre de la organización surge de la canción, de lo que fue como el himno de No a la Baja, una parte de la letra que hizo Sapo Gamboa, que es un rapero que se los recomiendo escuchar, para mí es el mejor rapero que hay acá. Él decía en el rapeo, decía, ¿qué pretenden inventar barriendo abajo de la alfombra? El futuro de mi pueblo, nada crece a la sombra. De ahí surge el nombre de la organización que tomamos. Sapo Gamboa también es uno de los integrantes fundadores y sigue sosteniendo el mostrador todos los días en la cárcel. Y es un poco un mensaje político en sí mismo, es una definición política en sí mismo. La población que está en cárceles es evidente cuál es. Son varones jóvenes pobres. O sea, esa es la composición, de los cuales entre la población privada de libertad en general, 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de drogas. La incidencia del uso problemático de drogas tiene muchísimo que ver con la población en el día a día. También es importante ahí comprender la incidencia del uso problemático, no es de las drogas. Porque el problema en Uruguay, en el mundo, no son las drogas, es la gestión de las drogas, es la gestión de cómo generamos políticas asociadas a, como por ejemplo fue la regulación del mercado de marihuana, y para eso también justo de camino la presidenta de la Federación de Clubes de Cannabis me planteaba que ayer la policía paró a una persona, lo registró, como tienen todas las potestades de hacerlo, pero al registrarlo encontraron una latita de 5 gramos de marihuana. Para que se hagan una idea, 5 gramos de marihuana es un consumo personal que dura menos de una semana, que es lo que uno lleva en el día a día, digamos, y los policías empezaron a discutir entre ellos de, bueno, cuánto tiene que tener, cuánto no, y le dijeron que tenía que tener un permiso de la Intendencia de Montevideo para circular con la latita de 5 gramos de marihuana. Es una barbaridad. Estamos hablando que se cruzaron con una persona que tiene un básico conocimiento, porque es una persona que integra un club de cannabis, que puede tener algunas habilidades. El consumo no está penado. El consumo no está penado, la tenencia para consumo personal tampoco, e incluso la tenencia de otras cantidades asociadas a la, por ejemplo, traslado, cuando son los cultivos o traslado de clubes, tampoco. Entonces, todo eso es muy importante que lo comprenda la policía. ¿Por qué? Porque probablemente, por ejemplo, si me paran a mí en la calle con 5 gramos de marihuana, yo puedo tener las habilidades sociales, comunicacionales y políticas para decirle a ese policía, no, mira, la verdad que te estás equivocando, esto no es así, la regulación es esto, puedo agarrar un celular y buscar un link. Ahora, cuando agarran un pibe en un barrio, la situación es otra. O cuando agarran un pibe, no solamente en un barrio, sino también en los barrios hiperintegrados, pero en un contexto de miedo, porque lo que estamos generando, que es un error político grande, y no lo estamos generando ahora, no es algo nuevo, es algo histórico, pero es algo que hay que trabajar, tiene que ver con el miedo a la policía, el temor a la policía, y una policía atemorizante, mal formada, que justamente lo que tiene como consigna es perseguir a estas personas. Porque no podemos tampoco adjudicarle a la policía que es la responsabilidad de que las cárceles estén llenas de varones jóvenes pobres con uso problemático de drogas. Hay una encomendación que es política, pero que también es social, esto del termómetro de los vecinos, que esto Esteban Rodríguez Alzueta es un sociólogo argentino que escribe mucho sobre esto. Hay una presión social sobre a quién se persigue con los delitos. Entonces, también elegimos temporalmente, durante las épocas, a quién elegimos perseguir. Y elegimos también cómo son las penas, elegimos cómo administrar esas penas y elegimos también qué moralmente nos genera un estruendo como para decir, bueno, esto hay que perseguirlo y esto no. Lo decía Díaz también, Jorge Díaz, fiscal de corte, que están aumentando mucho los casos. Lo que más hay, lo que más aumenta son los varones jóvenes pobres con uso problemático de drogas. Y eso es lo que administran las cárceles hoy. Muy bien, vamos a seguir ahora con Denis Legrand, después de la tanda, coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, programa socioeducativo y de salud de cárceles, editora además de Feminismos en la Diaria. ¿Qué le parece, Josiana? ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda, entonces. Y continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expreso Político del Uruguay, que se transmite por CX30 1130 AM y por la radio cooperativa.uy. Además, nos están viendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Crisol, recuerden, Crisol, con Y, Crisol. Bueno, y estamos entrevistando a Denis Legrand, coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, programa socioeducativo de salud en cárceles, y además es editora de Feminismos en la Diaria. Bueno, estábamos hablando un poco de la composición social que existía en la cárcel, que denotaba también como una especie de foto de lo que pasa en la sociedad, ¿no? ¿Cómo la ve, Denise, esa cuestión? Bueno, creo que también a raíz de una de las noticias que han surgido en los últimos días asociado a esta pasantía laboral en Paysandú,
de una persona que estuvo vinculada a una red de trata, una importante red de trata que fue desbaratada hace algunos años y que podría tener alguna vinculación política. Eso generó también algunas cuestiones que parece que fueran novedades, pero no lo son. Por ejemplo, que los delitos sexuales y de género tienen mejor tratamiento dentro del sistema penitenciario, tienen buena trayectoria penitenciaria. ¿Por qué? Porque en general, incluso también, no solamente los delitos sexuales y de género, sino personas que cometen homicidios asociados a situaciones previas, a complejidades, o sea, básicamente no los pibitos estos que son los que molestan en la calle, las rapiñas, que, ojo, generan muchísimo daño, porque sin duda que los delitos que suceden en el día a día, las rapiñas, muchas veces también las rapiñas con violencia, las rapiñas a mujeres mayores, por ejemplo, porque ese es en particular un target para las rapiñas que luego termina, por ejemplo, en lesiones de cadera muy importantes y demás, todo eso genera un daño. Y cada uno de nosotros tiene una valoración moral de ese daño, de a una persona le puede parecer un delito mucho más grave, una rapiña agravada con lesiones, que un delito económico, que un delito de trata, que una violación. ¿Qué tiene que ver eso? Que cada uno de nosotros piensa desde su moral qué es lo que le afecta y qué es lo que no. ¿Qué tiene de común denominador todo eso? Que en todos los delitos hay víctimas. Y las víctimas que son dañadas, el delito genera un daño, genera una responsabilidad sobre ese delito, pero que de alguna manera lo que hace la justicia es actuar con racionalidad, en teoría, con racionalidad para aplicar las penas a ese delito. Una vez aplicadas las penas a ese delito, lo legal, lo penal, cuando se extingue, se extingue. O sea, no debería la condena ser social ni moral, aunque la es y existe, y tampoco podemos pensar en, por ejemplo, cadenas perpetuas laborales y demás. En esta situación, por ejemplo, dejó entrever muchísimas cosas, que es un caso para empezar a visualizar todo el montón de cuestiones que hay alrededor de este tema, que tienen que ver un poco con esta foto de la sociedad que planteabas. Básicamente, además de la diferencia entre las trayectorias penitenciarias, las personas que manejan algún tipo de poder o de dinero, la pasa mejor en la cárcel. Pero a ver, la pasa mejor en la cárcel y la pasa mejor en la vida. No es una novedad. Claro. Tiene menos chances una persona que la pasa mejor en la vida de ser captada por la policía, de ser privada de libertad, la tiene. Y también tiene muchas mejores chances dentro de la cárcel de acceder a otro tipo de espacios. Entonces nos podemos encontrar en una foto del sistema penitenciario, nos podemos encontrar en un CONCAR, o sin ir más lejos, dentro del mismo CONCAR, que es una cárcel, la cárcel más grande del país, que tiene 12 módulos en actividad en este momento, y nos podemos encontrar en el módulo 11, que es el peor, a gurises que están privados de libertad por receptación, por ejemplo. Receptación es achicar algo robado, tenerlo en tu casa y participar de alguna manera, o un hurto sin violencia, si se quiere. Genera daño en la sociedad, genera daño, porque todo el delito genera daño, pero podríamos decir que ese delito es un delito no violento, entre comillas. Y podemos tener en un módulo 9, en un módulo 7, que son los mejores módulos dentro del CONCAR, y son módulos que funcionan muy bien porque la estrategia de trabajo es a través de propuestas educativas, de propuestas laborales. Podemos tener femicidas, personas que tienen más de un delito sexual, homicidios muy especialmente agravados, y sí. Y eso es la situación de la cárcel. La cárcel genera un sistema que, primero, a la cárcel no le corresponde, la cárcel lo que le corresponde constitucionalmente es rehabilitar todos los delitos. A la cárcel no le corresponde la valoración moral de hiciste esto otro, sino que lo que le correspondería en un plano ideal, que no sucede, es, bueno, mirá, si cometiste un delito de género, un delito sexual, o una rapiña, o un delito económico, claramente el trato y el tratamiento es distinto. ¿Por qué? Porque la naturaleza del delito es distinta, porque la responsabilidad del delito es distinta, y porque de la cárcel tiene que trabajar contigo para que tú no sigas cometiendo ese delito, ergo para que no sigas generando más daño. Eso no sucede. Entonces, lo que regula la cárcel de alguna manera es la conducta. Las personas que tienen buena conducta avanzan. Las personas que tienen más plata también avanzan de otra manera, pero no solo avanzan de otra manera, sino que viven mejor. Y a ver, cuando hablamos de plata, no nos pensemos en un millonario dentro de la cárcel. Las personas que pueden ser acompañadas por su familia, que pueden ser vestidas por su familia, ese tipo de cosas como básicas, claramente pueden tener mejores condiciones, no solamente para la estadía, sino para la salida. Y a todo esto se suma también que obviamente las cárceles son sistemas absolutamente corruptos, y con sistemas en donde el poder y donde el dinero y la corrupción están a la orden del día. Entonces, no nos puede extrañar
ninguna de estas situaciones que emergen, o sea, emergió este caso que es una oportunidad, creo que prácticamente histórica, para que discutamos algunas cosas, para que discutamos, por ejemplo, qué hacemos con determinados delitos, que son determinados delitos que parecería ser que hay altas tasas de reincidencia, con delitos que generaron mucho daño. ¿Qué hacemos con el crimen organizado? ¿Cómo desbaratamos realmente las redes de crimen organizado? Porque nosotros nos podemos meter con los de abajo del crimen organizado, nos podemos meter con las bocas. Pero si vos no te metés con la plata, si vos no seguís la ruta del dinero, si vos no te metés con el poder político asociado a la apertura de fronteras, a un montón de cosas, porque ¿qué nos vamos a pensar? ¿Que un guacho que está en el módulo 11 del CONCAR tiene conocimiento de comercio internacional y de despacho de aduana como para sacar un contenedor con 4 toneladas de cocaína a Alemania? Y no, la verdad que no lo tiene. Pero no solamente la verdad que no lo tiene, sino que esa persona que tiene ese conocimiento ni siquiera llega a la cárcel. Y eso es lo que también tenemos que empezar a pensar. Nosotros podemos seguir persiguiendo toda la vida a los delitos a los delitos más brutos también, si se quiere, pero tenemos que empezar a pensar de otra manera. Y en esto, finalmente, asociado a este caso, tenemos que también pensar cómo es la regulación de las pasantías laborales, cómo es la regulación del trabajo dentro de la cárcel, porque, sin ir más lejos, el trabajo dentro de la cárcel, para que se hagan una idea, cuando se paga, que es muy pocas veces, hay muy pocos cupos para pago, se paga un peculio. El peculio es la mitad de un salario mínimo nacional. La mitad de un salario mínimo nacional que se divide en 3. 1/3 para el Fondo de Atención a Víctimas del Delito, eso está establecido por ley. Otro tercio que va a un fondo indisponible, que es una especie de caja de ahorro para cuando la persona sale en libertad. Y otro tercio que se le da efectivamente a la persona para que pueda solventarse en la privación de libertad, que otro mito es que la privación de libertad no sale plata. La privación de libertad sale carísima y le sale carísimo a la familia. Le sale mucha plata a la familia sostener una persona presa, porque sostienen comida, seguridad, alimentos, recargas de teléfono, muchísimas cosas que no solamente sostienen a esas personas, sino a las personas alrededor en la celda para que a su familiar no se le genere un daño. Entonces, todas esas cosas no las discutimos. Entonces ahora no nos podemos sorprender de que emergen este tipo de casos. No podemos sorprendernos de ninguna manera, no podemos hacernos como que esto es algo que tiene que ver con una cuestión que está por detrás, porque esto es muy visible. O sea, es algo muy visible, muy claro de que las personas que muchas veces tienen delitos graves, que muchas veces tienen conexiones, acceden a determinados lugares. Después, si nosotros pensamos o tenemos la hipótesis de que hay un delito existente o que hay efectivamente una cuestión institucional existente que es irregular, hay que denunciarla. Y hay que llevar adelante los mecanismos específicos que tenemos para eso. Si no, nos quedamos en una valoración moral sobre la situación y en una discusión que es muy difícil de llevar adelante, porque sin ir más lejos, la mamá de una persona que es asesinada en una rapiña tiene el mismo derecho de indignarse, de generar un montón de cosas si el asesino de su hijo termina accediendo a un espacio. O si personas asociadas al poder del narcotráfico terminan accediendo a un espacio. Eso tiene que ver con la valoración moral de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que las valoraciones morales convertirlas de alguna manera en racionalidad y llevar adelante una política que establezca los límites. Si no hay límite, hay legalidad. Hay irregularidad, hay poder y hay corrupción. Entonces creo que eso es un poco lo que tenemos que aportarle al sistema penitenciario en general. Legalidad, regulación y política penitenciaria para adelante para que los delitos efectivamente se reduzcan y la seguridad mejore. Mientras tanto, sí, la ilegalidad es lo que prima, no solo en este caso, sino en general en todo un sistema y en toda la distribución, y por supuesto que vamos a seguir persiguiendo a quienes nos generan la fealdad en la calle, que además cada vez más vemos más personas en situación de calle durmiendo, y esas personas son las que nos molestan, porque lo que nos jode es ver pobres. Entonces eso es lo que nosotros terminamos llevando a la cárcel. Muy bueno. Mirá, Denise, desgraciadamente, Josiana, ¿no? Estamos llegando al final del programa y con lo planteado por Denise tenemos para 3 programas más. Sí, es tremendo, porque además me queda en el tintero, y estoy seguro que vos también, me queda en el tintero un montón de preguntas y el desarrollo de algunos temas que están en el medio de todo lo que tú planteabas. El tema social es brutal, el tema, meterse en el tema intrínseco de la gestión dentro de las cárceles. La voluntad política también, porque este no es un problema que nació ahora, es un problema que se arrastra desde hace muchos años, han pasado todos los gobiernos de varios colores, es un problema que no termina de tener una resolución, el problema que es un problema social también del conjunto de la sociedad, una sociedad que esquematiza con una discriminación también de clase brutal, bien lo decías vos,
Lo que molesta es ver un pobre, pero no importa si el pobre después lo mandan a un agujero y se muere de 40 maneras diferentes. Es tremendo, ¿no? Bueno, pero... Igual un comentario final. Sí, dale. A Uruguay le sale carísima en la gestión de la pobreza, porque esta gestión de la pobreza sale carísima, sale millones. Claro. La gestión insuficiente y criminalizadora y tan violenta de la pobreza también sale plata. No es que nos estamos estamos gestionando los pobres, sino están gestionando muy mal la pobreza desde una base de no, o sea, parecería que sirve que estas personas no salgan nunca de la pobreza también. Qué lamentable. Muy bien, bueno, tenemos un montón de mensajes, rapidito, porque algunos son de la semana pasada y algunos ya llegan ahora, y dice, bueno, Lucía de Rocha dice, formidable Toyos, una pegada de Crisol. Bueno, muchas gracias, Lucía. Esteban Gudiani Bosch, interesante, Crisol pone temas que casi nadie pone, vamos arriba. Muy bien. Susana, Crisol siempre del lado de la realidad, confrontando con el posmodernismo canalla. Bueno, bien, profundo ahí. Natalia, haciendo memoria, esclareciendo el presente, aclarando. Bueno, muy bien, muchas gracias, Natalia. Para Ivonne también, Sí. que nos manda un abrazo, y para Miriam, que nos dice gracias por hacer este programa que nos aclara la verdad ante la mentira vergonzosa que nos llega desde nuestro gobierno. Bueno, pero Carlos, haciendo mención, pues estuvo la semana pasada, Daoís Uriarte, dice Carlos, Daoís clarito. Muchas gracias, Carlos. Carlos Marcos Tun dice, siempre en la trinchera de los derechos humanos, sigan así. Bueno, y hoy tenemos, bueno, sobre el coronel Ferro, que dice Estela, dice coronel Ferro, un pobre ser humano apresado en sus conciencias antidiluvianas. En sus concepciones antidiluvianas. Bueno, está bien. Bueno, y hoy Lourdes nos dice, impresionante, Denise, felicitaciones. Gastón dice, qué programón. José dice que sos muy clara, y que lástima que tenemos tan poco tiempo, pero ya estamos terminando el programa, nos quedan hasta mensajes afuera, inclusive. Totalmente. Pero te agradecemos mucho, Denise, haber estado. Vas a estar en otras oportunidades por aquí, seguramente, porque nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿no, Josiana? Sí, muchas gracias por hacerte un tiempo para nosotros. Muchas y gracias a ustedes compartir. por la invitación. No, por favor. Y bueno, estuvimos con Denise Legrand, coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, que es un programa educativo de salud en cárceles, y además es editora de feminismos en La Diaria. Bueno, así culmina Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la asociación de expresas de Uruguay, por verdad, memoria, justicia, reparación integral, nunca más por el mismo Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados.